¿Qué hubiera pasado si Vegeta nacía con el pasado de Jiren y caía en Boku no Hero Academia parte 40? Kaminari. Con esto se declara la gran final del festival deportivo, Gouldar de la clase A contra Tamioke de la clase A. Así se vio como el chico solo se cruzaba de brazos aún con su mirada seria saliendo de la arena. Zenitsu. ¿Ustedes creen que Gouldar vaya a estar bien? Lo decía mientras tragaba saliva. Hanayama. Va a perder, lo decía mientras se cruzaba de brazos. Gaps. Así que tú y yo pensábamos en lo mismo, lo decía de la misma forma habiendo un ambiente un tanto tenso ya que Gaps perdió contra el gigante. Labor. No es por ser malo, pero Tamioke tiene un estilo de pelea superior, Gouldar es muy fuerte pero no lo suficiente, lo decía de brazos cruzados. Meliodas. Oigan muchachos, no sean así con Gouldar, tenemos que animar a ambos en su pelea, ¿no creen? King. Dices que apoyemos al chico que en todo el torneo lo único que ha hecho es pelear e irse al hospital, lo decía volando con su almohada. Rex. Él tiene razón, Gouldar ganó sus combates de pura suerte contra todos sus oponentes, mientras que Tamioke los ganó fácilmente. Zack fue el único que logró tocarlo, pero ahora mismo no le veo mucho futuro a esta pelea. Así se vio como Gouldar empezaba a despertar mientras que todos lo miraban. Fasa. Jeje, finalmente despertaste hermanito, lo decía acariciando su cabeza. Nezuko. Gouldar, es hora de tu pelea, lo decía con una pequeña sonrisa. Gouldar. Lo decía rascándose la cabeza, demonios, otra vez tengo esos recuerdos. Pero el chico fue abrazado del cuello por Ban, quien dijo: oye Goulti, ¿cómo te atreves a usar dos haces? Lo decía mientras lo seguía abrazando. Gouldar. Mi garganta maldita sea, lo decía mientras empezaba a respirar agitada y cómicamente. Ban. Jeje, lo siento Goulti, lo decía mientras empezaba a estirar. Inosuke. Muy bien Junpa, has llegado muy lejos hasta ahora, solo una pelea más y ganarás, lo decía encima de la cama golpeando sus piernas. Vegeta. Deja de golpear mis piernas, lo decía furioso y cómico, haciendo que todos empezarán a reír. Eri. El siguiente combate empezará en 10 minutos, puedes usar ese tiempo para descansar, lo decía con una sonrisa. Gouldar. Sí, creo que tiene razón, lo decía poniéndose de pie yendo a los vestidores a ponerse una camisa nueva ya que la otra estaba arruinada. Fasa. Te estaremos esperando hermanito, lo decía con una sonrisa mientras se iba corriendo del lugar al igual que sus compañeros. El chico solo entró en el vestidor mientras este empezaba a ponerse una camisa, suspirando un poco ya que había roto más de 3 veces sus manos. Pero la puerta se abrió entrando Tamioke, haciendo que Gouldar se pusiera serio. Tamioke. Bien, felicidades por llegar a la final, lo decía con su mirada seria mientras que Gouldar seguía en silencio. Mira, ríndete porque no quiero perder mi tiempo y alargar más de lo que se debe esta pelea. Gouldar. Te voy a derrotar, lo decía seriamente. Tamioke. Ok, ya lo dijiste, lo decía mientras apretaba sus puños dándole la espalda, vas a ver mi lado malo Gouldar, solo te diré que si un albino y un gigante te pudieron apalizar, imagina lo que te haré yo, lo decía en un tono serio empezando a irse. Así Gouldar solo apretó los dientes mientras respiraba un poco hondo para que sus nervios pasen ya que su corazón latía con fuerza. Luego de varios minutos se pudo ver como todas las personas estaban mirando la pelea por los televisores mientras que Ana estaba demasiado preocupada por su pequeño. Ali. ¿Cuánto tiempo dormí? Lo decía sentándose al igual que Kaneki. Eren. ¿Estás bien? Lo decía mirando a su compañero. Kaneki. Sí, un poco cansado pero estoy bien. Sans. Menos mal que ambos están bien, de lo contrario esto sería catastrófico, lo decía riéndose un poco mientras que los demás se ponían en blanco de lo malo que fue el chiste, mientras que toda la clase A estaba reunida mirando con completa atención la lucha de hermanos. Por algún motivo inclusive el ogro estaba sonriendo más de lo normal, apretando un clavo con la punta de sus dedos abollándolo. Kaminari. Gracias por la espera damas y caballeros, ahora después de mucho tiempo la lucha entre los más fuertes va a comenzar, lo decía con una sonrisa, comience Eren. Al decir eso Tamioke miraba seriamente a Gouldar poniendo sus manos en los bolsillos, mientras que el chico solo tragaba saliva, poniéndose en una postura de lucha la cual era la de Garou. Kaminari. Los dos hermanos se están acercando lentamente hacia el otro, el ambiente se pone demasiado tenso. Kaku. Veamos qué tal lo hacen estos dos, lo decía sonriendo. Así se vio como Gouldar y Tamioke estaban mirándose fijamente sin mover ni un solo dedo, así Gouldar solo abrió más los ojos mientras se preparaba para golpear la nariz de su hermano mayor, pero el golpe se detuvo a centímetros de su cara. Así se vio como Tamioke le había dado un golpe a la garganta cortándole el aire. Tamioke. ¡Qué postura más pobre, pedazo de basura!, lo decía seriamente mientras que el chico se arrodillaba agarrándose el cuello con fuerza. Inosuke.
Jump, lo decía apretando sus puños al igual que Fasa y Nezuko. Tamioke, levántate basura, lo decía mientras seguía con sus manos en los bolsillos. Goultart, desgraciado, lo decía respirando agitadamente mientras se ponía en guardia otra vez. Kim, no quiero ver esto, mejor dormiré un poco, lo decía cerrando los ojos en su almohada, pero Van le tiró cómicamente la espada de labor haciéndolo caer contra el piso. Así se vio como Tamioke esquivaba una patada de Goultart fácilmente mientras que el chico trataba de darle un golpe, pero el pelinegro fue más rápido metiéndole uno en toda la cara haciéndolo caer contra el piso agarrándose la nariz ya que empezaba a salirle sangre. Tamioke, no que ibas a derrotarme pedazo de basura, lo decía con su típica mirada seria. Ryuko, esto ya no es una pelea, lo decía suspirando un poco. Ali, esos golpes, uno a la garganta y otro a la nariz, este tipo sabe de las zonas sensibles del cuerpo, lo decía aún de brazos cruzados, y para que sus dedos tengan esa dureza tuvo que pasar por un largo y doloroso entrenamiento, lo decía al ver como la mano derecha del chico tenía muchas cicatrices en señal de rotura de dedos. Goultart, desgraciado, lo decía mientras iba a atacar. Anna, por favor date por vencido, lo decía mientras lloraba un poco ya que no quería seguir viendo esto. Tamioke, Jump, lo decía mientras le metía un gancho a la barbilla mientras le daba una patada en la espalda haciendo que cayera de cara contra el piso. Kaku, qué paliza, lo decía mientras seguía comiendo. Así el chico solo se puso de pie otra vez mientras su cara estaba llena de sangre limpiándosela un poco. Kaminari, yo no sé qué decir, lo decía mientras que Goultart miraba otra vez a Tamioke. Tamioke, ¿quieres seguir basura? Lo decía aún con sus manos en los bolsillos. Goultart, desgraciado, lo decía furioso mientras iba en contra de él. Tamioke, basura, lo decía relajado mientras le daba un golpe, pero para el shock de todos Goultart lo esquivó dejando en blanco al propio Tamioke el cual fue sometido por una llave que Goultart aplicó. Goultart, ¿quién es la basura ahora lo decía enojado mientras hacía que Tamioke estampara su cara contra la arena haciendo que todo el público empezara a gritar otra vez. Pan. Así se hace, muéstrale a ese idiota quién manda. Yuno. Wow, lo decía sorprendido ya que no se esperaba eso. Pero el agarre no terminó ahí sino que el chico le aplicó una llave al brazo y Tamioke abrió enormemente los ojos ya que sintió su brazo dislocarse. Kaminari. ¿Escucharon eso? Goultart acaba de dislocarle el brazo a su hermano. Así se vio como el chico soltaba el brazo de Tamioke tomando un poco de distancia poniéndose en guardia. Anna. Goultart, lo decía sorprendida ya que no sabía que su hijo tuviera esas habilidades escondidas. Goultart. La estuve reservando para él, no podía contra Inosuke ya que él es flexible, si lo hacía con Hanayama me habría sacado fácilmente de la arena, Iván pues no era opción, lo decía en su mente respirando agitadamente. Lida. Tamioke no puede seguir, llamen a una. Tamioke. Silencio, lo decía furioso mientras de un salto se ponía de pie y la gente vio como el brazo del chico estaba colgando. Así Goultart tragó saliva ya que su hermano había puesto una mirada bastante seria y aterradora mientras que este con su brazo sana se rompía la camisa dejando ver aún más el estado grave de su brazo. Kaminari. Oye Tamioke, tu brazo está grave, si no vas con él y ahora podrías llegar a perder. No pudo terminar ya que todos se quedaron en shock al ver como el chico se apretaba con fuerza el brazo mientras su cara se ponía más seria. Goultart. Oye solo lo disloqué pero si haces eso lo vas a romper Tamioke, lo decía en shock. Así el chico solo apretó los dientes con fuerza mientras que todos escuchaban como un hueso se movía. Goultart. Tú, lo decía en shock. Fasa. Se arregló el brazo, lo decía igual de sorprendida. Tamioke solo estaba respirando agitadamente mientras unas gotas de sudor caían de su cara mirando a Goultart con su misma cara seria. Este torneo me enseñó algo, incluso la basura puede sorprenderme, pero ahora mismo, lo decía mientras que los ojos del chico cambiaban a un color amarillo, no voy a contenerme contigo, lo decía aún con su cara seria haciendo que Goultart empezara a temblar un poco pero rápidamente se puso en guardia otra vez. Pero el chico vio con miedo como varias manos salían de detrás de Tamioke. La gente solo se tapó la boca de lo que estaba viendo. Goultart estaba recibiendo una lluvia de golpes mientras usaba sus 4 brazos para amortiguar los golpes, cosa que no servía de mucho ya que Tamioke lo golpeaba en todas direcciones. Pan. Maldita sea, lo decía apretando con fuerza sus puños. Momo. Detente, si sigues así lo vas a matar, lo decía a punto de detener la pelea. Tamioke se detuvo de golpe pero Goultart gritó. Ni se te ocurra hacer eso, lo decía mientras tenía muchos raspones en todo el cuerpo mientras unas lágrimas salían de sus ojos arrodillándose. Momo. Pero, ¿estás grave? ¿Tus heridas no te duelen? Lo decía sorprendida de que el niño quisiera seguir peleando. Goultart.
Claro que sí, duelen como un infierno, es el peor dolor que he sentido hasta ahora, lo decía respirando agitadamente, pero aún no me he rendido, lo decía gritando poniéndose de pie otra vez, usando sus 4 brazos como escudo. Así Hanayama solo empezó a sonreír mientras levantaba un puño. ¡Pan! GGS es Goulti, lo decía levantando el puño. Inosuke. Vamos tú puedes, lo decía levantando su puño. Fasa. Vamos hermanito, lo decía levantando su brazo. Nezuko. Goultar tú puedes, lo decía levantando ambos brazos. Así la gente empezó a gritar mientras movían sus brazos. Mientras que el chico aún seguía respirando agitadamente. Tamioke. Bonitas palabras, supongo que es lo único bueno que tienes de esto. Goultart. Lo decía confundido ya que sintió una patada en su espalda, viendo que era Tamioke el cual había aparecido en su espalda. Ni siquiera pude verlo, lo decía en shock cayendo contra el piso nuevamente. Tamioke. Si lo quisiera podría haberte dejado inconsciente desde un principio, pero no lo hago para que todos vean lo patético que eres, lo decía con su misma cara seria, mientras que el chico se quedaba en shock al ver como Tamioke hacía la misma postura del estilo destrozar rocas de Garou. Goultart. Imposible, lo decía en shock pero este empezó a recibir todo el combo de ataques, haciendo que el chico vomitara sangre cayendo duramente contra el piso. Fasa. Tamioke ya es suficiente, déjalo en paz. Tamioke. Deja de protegerlo Fasa, esto se acabará cuando él se rinda y se dé cuenta de la basura que es, y con esto te haces llamar mi hermano, solo eres un patético intento de luchador, ra. Lo decía mientras le pisaba la cara. Así la gente solo miraba en shock esto mientras que Van estaba por saltar para ayudar a Goultart, pero este se detuvo al ver como una aura dorada salía de su amigo. Tamioke. Así que finalmente te pones serio, lo decía mientras retrocedía un poco. Van. Eso es, lo decía seriamente. Nezuko. Goultart, lo decía confundida. Mientras que Guts y Meliodas miraban sorprendidos la transformación del chico. ¿Pero qué es eso? Lo decía asombrado ya que Goultart había cambiado su apariencia. Kaminari. ¿Qué está pasando aquí? Lo decía en shock mientras que Goultart lanzaba un grito de furia yendo en contra de Tamioke. Pero este último fue más rápido, metiéndole un puñetazo en la cara, el chico aún furioso trató de golpearlo, pero Tamioke lo volvió a esquivar aplicando el contraataque mientras lo mandaba contra la otra punta de la arena. Tamioke. Eso es todo, lo decía mientras que de sus nudillos salía humo. Ana. Quiero que detengan esto, lo decía en shock. Shinzou. Mejor relájate, lo decía mientras que Ana se quedaba callada con las pupilas blancas. Izuku. Shinzou, lo decía un poco enojado. Shinzou. Se pondrá bueno así que no hables Midoriya. Así se vio como Goultart empezaba a toser con fuerza mientras respiraba agitadamente. Tamioke. Así que aún puedes luchar basura, lo decía aún en guardia. Mientras que Goultart se ponía de pie, pero esta vez tenía sus pupilas, pero el aura dorada aún estaba con él mirando seriamente al chico. Tamioke. Esto se pondrá interesante. Así se vio como Goultart aparecía en un abrir y cerrar de ojos enfrente del chico, pero Tamioke siendo un poco más veloz, le daría un puñetazo al estómago, empezando un feroz intercambio de golpes entre Tamioke y Goultart los cuales empezaban a agrietar la arena. Mientras que todos los presentes miraban con rotundo asombro esto sin decir ninguna palabra. Tamioke. Demonios, no deja de atacar a pesar de los golpes que le doy, tengo que quitármelo de encima o si no voy a parpadear, lo decía mientras que algunas lágrimas salían de sus ojos ya que estos se estaban secando. Mientras que Goultart empezaba a perder más gotas de sangre ya que él estaba recibiendo el mayor castigo, pero aún así no dejaba de atacar rápidamente a Tamioke. Goultart. Vamos, maldita sea, lo decía furioso mientras seguían con el intercambio. Tamioke. Maldita sea, lo decía parpadeando, y al hacerlo este recibió un puñetazo en toda la cara, mientras que una lluvia de golpes empezaban a golpear todo su cuerpo perdiendo demasiada sangre. Kaku. Wow, lo decía sorprendido. Labor. Tamioke-san, lo decía preocupado ya que los golpes eran brutales. Nezuko. Tiene que detenerse, si sigue así podría. Pero el chico pateó las piernas de Tamioke haciéndolo caer mientras lo abrazaba con sus piernas, empezando a golpear brutalmente su cabeza. Momo. Alto, detengan esto, lo decía mientras veía preocupada la pelea ya que, si seguía así Tamioke iba a morir. Así los tres grandes estaban por entrar en acción pero se detuvieron de golpe ya que Goultart detuvo su ataque ya que este empezó a temblar al ver que de la espalda de Tamioke se formaba la cara de un demonio. Mientras que Tamioke lo veía por encima del hombro con una cara seria y Goultart vio la cara de un mono gigante rugiéndole. Así Tamioke lo tomó del cuello sacándoselo de encima mientras que todos veían la
nueva apariencia que tenía Tamioke, limpiándose la sangre que tenía en la cara. Yujiro solo empezó a sonreír demasiado mientras gritaba: Tamioke, finalmente estás un paso más cerca de volverte un Hanma verdadero, lo decía emocionado mientras ponía su cara contra la pantalla, la lucha definitiva entre los hermanos Hanmas. Así se vio como Goultard y Tamioke estaban mirándose seriamente mientras ambos usaban el estilo de agua destrozar rocas. Tamioke, siempre ocultaste este poder, ¿por qué? ¿Por qué tú eres especial? Lo decía más furioso mientras que Goultard empezaba a aumentar su poder haciendo que todo el estadio temblara un poco por la presencia de ambos luchadores. Goultard. Tamioke, lo decía mientras iba en contra de él. Tamioke. Goultard, así este también iría en contra de él. Deja de luchar, solo detienes lo inevitable inútil. Goultard. ¿Qué sabes tú sobre mí? Lo decía mientras que ambos tenían un choque de técnicas, habiendo una explosión de humo gigantesca seguido de un temblor, dejando en silencio a todas las personas y héroes que vigilaban a su alrededor. Al pasar la cortina de humo todos estaban atentos al resultado. Así se vio como Goultard estaba tirado en el piso con los ojos abiertos mientras que algo de sangre salía de su boca, mostrando muchos puntos negros en señal de que era una coagulación interna de sangre. ¡Pan! Goultard, lo decía en shock. Momo. Tamioke gana, lo decía aún en shock ya que esta estaba en la otra punta de las gradas por la onda expansiva. Tamioke. Lo decía con demasiadas venas en la cara al ver una herida en su hombro. ¿Cómo te atreves? Lo decía mirando al chico seriamente, así el chico solo cerró su puño con fuerza, mirando a Goultard del cual estaba desmayado. Basil. Espera, el combate terminó. Sans. Jump, lo decía mientras su sonrisa desaparecía. Izuku. Espera, ¿qué planea hacer? Lo decía estando alerta. Tamioke. Muere, lo decía con una mirada seria. Pero de un momento a otro Tamioke fue rodeado por 3 personas las cuales lo miraban seriamente. Inosuke. Bastardo, lo decía mientras lo apuntaba con sus espadas. Pan. ¿Qué planeabas hacer, Lo decía con una cara furiosa aplicándole una llave al cuello. Fasa. Tocaré un solo cabello y no dudaré en romperte las piernas. Tamioke, lo decía con una cara que daba miedo. Nezuko. Goultard, aguanta por favor, lo decía preocupada mirando al chico. Yuno. Ni siquiera hacía falta que bajáramos nosotros, lo decía cerrando su libro. Steam. Oye, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermano menor escoria? Lo decía al lado de Inosuke con su aura blanca apretando con rabia los dientes. Mientras que Hanayama solo se ponía enfrente de Tamioke, siendo demasiado intimidante debido a su altura. Así todos vieron como la mayor parte de la clase A había detenido el enfrentamiento. Tamioke. Ustedes, lo decía mientras que Van le aplicaba más fuerza, perdiste la cabeza imbécil, el combate terminó, lo decía aún más serio aplicando más fuerza.